Parece que están con absoluta impunidad. Bueno, voy a saludar al congresista José Cueto. ¿Cómo está, congresista Cueto? Bienvenido a Sol TV. Le saluda Joel Quesada. Muy buenas tardes. Yo, ¿cómo estás? Buenas tardes. A tus órdenes. Dime. Sí, precisamente Walter Astudillo solicitó un marco legal para realizar una acción militar en Patás. ¿Es viable una acción militar en Patás? No solo es viable, no, ya está en acción. En el momento de que se ha declarado el declaratorio de emergencia en toda la zona, pero bajo el control de la Fuerza Armada, efectivamente lo que se necesita, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Tiene que haber una cobertura legal para que después no ocurra lo que ocurrió en la época del terrorismo, que entramos, ¿no? A un área inicialmente y fue casi después a todo el país en la época del terrorismo, a luchar contra el terrorismo y con una falta de cobertura legal a nuestra gente, hasta el día de hoy, 40 años después, lo siguen persiguiendo todas estas organizaciones de derechos humanos. Así que sí, se necesita una cobertura legal. Ojalá que el Ejecutivo primero lo tome, ¿no? Como tal, ¿no? Con el ministro de Justicia, a ver una norma. Si esta norma pasa para que sea aprobada por el Pleno, tengan por seguro de que nosotros la vamos a mover lo más rápido posible para que salga y se le coberture a toda nuestra gente, porque es necesario para que pueda trabajar no solo la Fuerza Armada, la Policía Nacional, todas las fuerzas del orden, para poder trabajar y no generar después un rebote, ¿no? De estas organizaciones de derechos humanos que solamente están atrás de ver qué es lo que hacen las fuerzas del orden en la lucha, en este caso, contra todo este crimen organizado que en realidad realizan una serie de actos de terrorismo también, ¿no? Porque Ujú. acuérdense que hace meses atrás, tienes un año o más, que han empezado a volar torres, tal cual hacía Sendero, y después se han metido a matar gente, ¿no? A hacer aniquilamientos selectivos, sean guardias o mineros, pero los hacen directamente. O sea que todo esto son actos de terrorismo. Esa zona hace tiempo que nosotros veníamos pidiendo de que se tome bajo el control de las Fuerzas Armadas porque la Policía Nacional no ha podido realmente hacer absolutamente nada en esa zona. En efecto, si hablamos de acciones terroristas, como usted escribe en Patás, ese marco legal que pide el ministro de Defensa, Walter Astudillo, ¿qué debe incluir para proteger, para que entiendan los televidentes, para proteger a los militares y policías? Primero que todas las fuerzas del orden, cuando actúan en, en esta zona y durante el estado de emergencia, no pueden ser después criminalizados por lo que sea. O sea, no hablo de una impunidad total, pero sí que tengan una cobertura legal hecha por el mismo gobierno ante cualquier tipo de denuncia que seguramente van a venir, ¿no? Sin ir muy lejos, estábamos en estado de emergencia cuando el señor Castillo dio su golpe de Estado y el trabajo que hicieron durante muchos meses, ¿no? Él y todos sus huestes, de ir por todas las provincias asusando a la población, generó lo que pasó sobre todo en la zona sur, ¿no? Hubo una respuesta de la Fuerza Armada y hoy por hoy todos, desde el jefe de comando conjunto de la época hasta el último soldado, están siendo criminalizados. Eso se llama Bueno, criminalizar, ¿no? La de acuerdo. respuesta del Estado, que es el único que tiene la potestad del empleo de la fuerza. Pero sin De acuerdo. embargo, cuando se usa esta, les guste o no les gusta estas organizaciones, siempre terminan, ¿no? Digamos, denunciando y muchas veces encarcelando a los oficiales y personal de las fuerzas del orden. Eso es Ujú. lo que tiene cobertura. Esto significa, digamos, un respaldo legal si es que se llega a batir a criminales vinculados a la minería ilegal. Por supuesto, porque lo que sucede es que seguramente van a haber enfrentamientos, porque los mineros ilegales están coberturados por delincuentes, por mafiosos, por asesinos, por sicarios, que obviamente reciben un excelente pago, porque el oro desgraciadamente hoy está tan alto y genera tantos recursos, mucho, muchísimo más que la droga, pues,
les pagan muy bien. Pues, si tienen que enfrentarse a las fuerzas del orden, lo van a hacer seguramente. Y en Y ese tienen armas, enfrentamiento y tienen armas bastante van a haber sofisticadas, ¿no? Hemos visto muertos. las imágenes. Hemos visto Sí, las claro, imágenes, claro. Que cómo reciben operan. armas, Entonces, compran armas en el mercado negro y las utilizan después sobre pretexto de defender a sus mineros ilegales, inclusive matan a otros mineros o matan a otros guardias que están protegiendo a mineros, digamos, ancestrales, que mm, tienen la cobertura legal de la minera que está en ese caso en la concesión, pero sin embargo no reciben la protección adecuada. Entonces, lo más fácil es matar. Que de cuando hay acuerdo, este enfrentamiento van a morir muchos de estos, seguramente, ojalá que no, pero van a morir y de ahí va a venir el tema social. Entonces van a venir todas las familias de los muertos a decir, pobrecito mijito que estaba por ahí caminando, ¿no? En medio de patadas y lo mataron. Y de vienen estas acuerdo. organizaciones, ¿no? Encabezadas por el IDL, a decir, oh, pobres, estos son unos asesinos, las matanzas sistemáticas del Estado a través de las fuerzas del orden, entonces hay que denunciar a todos. Eso es lo que se tiene que evitar. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, está en manos del Poder Ejecutivo este tema, Si están en este momento, han sacado el decreto que hay supremo, estado de ¿no? emergencia. Ujú. Está en estado de emergencia con control de la Fuerza Armada. Nos han dicho que están trabajando el planeamiento. Dentro de eso tiene que haber, y hay una arista que le hemos visto ayer en la exposición legal, ¿no? Si se requiere un documento, una ley, pues lo que estamos esperando es que nos la remitan inmediatamente, de acuerdo a las necesidades, a lo que establezca el planeamiento del Comando Conjunto, y esa ley la recibiremos y la trabajaremos inmediatamente. En efecto. O sea, ahora mismo, si hay un enfrentamiento, mañana, Dios no quiere, ¿no? Entre Ujú. policías militares y estos criminales asesinos, sanguinarios de Patás, ¿podrían ser encarcelados los militares, los policías? No, 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 yo espero que no, porque acuérdate que en estado de emergencia se suspenden una serie de garantías, ¿no? Y eso de alguna manera le da cobertura y existe una ley de empleo de la fuerza y el empleo de las armas por parte de las fuerzas del orden. O sea, ya es un tema que puede ser y siempre va a ser, digamos, controvertida, ¿no? La forma como se emplea o no se emplee las leyes para atacar o no a la fuerza del orden. Yo espero de que esto esté siendo visto y haya sido visto antes de la declaratoria de emergencia y el ingreso de las Fuerzas Armadas. Yo entiendo que mucha Bueno, gente ojalá, ¿no? Ojalá, no porque está de aquí acuerdo. el crimen está, estos asesinos no tienen pues alma, ¿no? Ya son, Hemos visto cómo han disparado en la nuca, o sea, si no así les es. importa Eso nada. es, esos son ajusticiamientos y dan un mensaje porque lo filman y lo viralizan para que todos los demás sepan de que si no se pliega o no obedece, les va a pasar lo mismo. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar. Eso Ahora, es lo que no se ha evitado. efectivamente, no, coincido, ¿no? No, a esto no, nada de, esta es mi opinión, estimado televidente, o sea, ¿qué vas a resocializar a estos sujetos que disparan como si fuera pues un juego, ¿no? A seres No, humanos. no, no es. O sea, no, Esa ahí gente no sí, tiene el Estado el debe hábito, imponerse, evidentemente, ¿no? esa gente no tiene Ellos están el utilizando hábito. armas de guerra en contra de los ciudadanos. Sí, congresista Así Cueto. es. Sí, no, no, Esa gente no tiene no tiene ningún tipo perdón. de escrúpulo para hacer Y ese. ojo, O porque sea, tú no en las puedes imágenes de Patas, ir aquí. congresista Cueto, hemos visto, son voces de peruanos, ¿ah? La voz que Ah, estábamos sí, por escuchando supuesto. era peruano, ¿no? Que había por ahí otro Así es. venezolano, sí, pero me parece que los líderes ahí son peruanos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos Bueno, hablando? eso lo van a tener que ver cuando estén en el campo y cuando ya está activo también todo un team de gente de inteligencia que está trabajando en la zona, Ujú. ¿no? Para ubicar a los cabecillas y obviamente también a los sicarios, a los delincuentes, para capturarlos. Si se enfrentan a las fuerzas del orden, que sepan que no los van a tratar como antes de ser. En efecto, en efecto. Usted pidió estado de sitio en Patás, bueno, esto no se dio, están los policías, los militares ahí, pero ahora sí, ¿usted confía en que habrá éxito? ¿Se podrá, digamos, pacificar o los militares deben permanecer, estar ahí de manera
permanente como en el Brain, ¿no? Recordemos que en el gobierno No. de Castillo, ¿no? Se quitó algunas bases militares que estaban precisamente enfrentando a los terroristas o a los narcoterroristas. Sí, lo que pasa es que en la zona del Brain, de haber tenido casi 50 provincias en estado de emergencia, conforme se ha ido pacificando la zona y la gente ha ido ya, digamos, volviendo al estado natural de las cosas, se ha ido reduciendo la zona a lo que hay ahora. Hay Ujú. todavía remanentes. Ayer mismo ha habido un enfrentamiento donde le han disparado a un helicóptero del ejército. No ha habido heridos, pero sí ha habido un enfrentamiento, porque todavía hay huestes, ¿no? Eh, y remanentes que ya ahora se han convertido pues en parte de un cartel más del narcotráfico que se mueve mucho en el Ujú. Brain, ¿no? Pero De acuerdo. esto en Patadas está En la manejado con libertad. tranquilidad, Ajá. en Patadas básicamente, aunque en toda la libertad y en otros sitios del país, ojo, en otros sitios del país, Puno como también, Puno, Táchira, Arequipa, ¿no? También la cosa está caliente. Arequipa, la zona de Putumayo, Napo, Así es, ahí así es. entrando también todo lo que es minería ilegal. Entonces, esto tiene que tomarse seriamente, tiene que actuar con un buen planeamiento que lo está haciendo el Comando Conjunto y no tengo ninguna duda que están tomando todas las aristas para poder trabajar en forma coordinada y con los demás sectores, pues no es, repito, no es un solo tema, no es un tema únicamente militar, porque acuérdate Ujú. que siempre hay atrás un tema de carácter social que también tiene que ser visto, ¿no? Para que la gente entienda y pueda finalmente trabajar en paz. Nadie está Ahora, hablando de que haya una impunidad total, pero tiene que de haber acuerdo. las condiciones para que estos mineros ancestrales puedan trabajar y eso tiene que ver también con el tema de la nueva ley, de eliminar el reinfo, que siempre, por lo menos yo he estado de acuerdo en eliminar ese reinfo, pero hay que darles las La ley herramientas MAPE. Así es, en efecto. a estos mineros ancestrales para que puedan trabajar de la mano con la minera que tiene la concesión de casi todo ese terreno, ¿no? Trabajar en paz, ¿no? Trabajar en paz, sin mafias que estén ahí Así detrás. es. Ahora, para terminar este tema, congresista, ¿podemos concluir que la minería ilegal es una amenaza a la seguridad nacional? Por supuesto que sí, no de ahora. Mira, yo nosotros venimos pidiendo, claro, yo siempre he hablado de estado de sitio porque efectivamente debe ser, normalmente está escrito en la Constitución que es en estado de guerra externa, es una situación Ujú. extrema, pero también hay, entre los considerandos finales, ¿no? O cuando hayan temas que afecten a la seguridad nacional, como es el caso Ujú. de la minería. Claro, Pero bueno, ok, tienen mucho ya billete, el tienen Estado mucho billete, tiene, compran así todo. es. No, y no solo compran, no, bueno fuera que solamente compraran material, armas, todo, compran conciencias. Así es, compran Y ese conciencias, es a el eso iba. tema, ese Lo es que el pasa, tema, ¿no? lo que pasa en Trujillo es preocupante, tienen todo armado. Nadie se da cuenta cómo salen los camiones con el mineral, con el carbón, con el oro. Es alucinante, ¿no? Como todo lo que pasa en Trujillo, Ahora viste, se va a paciencia de todo. controlar eso. Sí, Ahora sí, se va a sí. controlar eso. Hay una estrategia contra la minería ilegal que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con el encargado general que está a cargo de todo lo que es la lucha contra la minería ilegal. Me da mucho gusto que muchas de las cosas que vimos visto ayer, de lo que se está implementando, estaba en esa estrategia que lo que no entiendo es que esta estrategia se armó hace ya varios meses atrás y no Ajá, se ha llevado a de cabo. Hemos acuerdo. tenido que llegar al extremo como siempre, ¿no? Como en la época del terrorismo A eso tuvo que iba existir un también, sí. Tagata para que no haya una reacción ya a nivel nacional. Ahora ha tenido que haber este tipo de asesinatos A eso, de, para que haya una reacción de este tipo, de ¿no? acuerdo, a eso iba también congresista Cueto para terminar. Bueno, acá estamos hablando de la situación de Patás, de una intervención militar con protección legal, evidentemente para nuestros soldados y los agentes de la policía que van a enfrentarse a estos criminales asesinos. Todo el respaldo, evidentemente, pero ¿qué va a pasar si mañana ustedes deciden censurar a Gustavo Arancel? ¿Qué dice José Cueto? ¿Usted va a votar por la censura? No, no, mira, yo ayer dije que estaba pensando lo que estoy evaluándolo, pero mira, aparte de hablar con varias personas sobre lo que conviene o no conviene, yo personalmente creo que no es el momento de estar censurando ni ministros, mucho menos a crear una crisis ministerial, porque si
Premier cae todo el gabinete y se Cae el genera un ministro de ambiente Defensa de inestabilidad. que está pidiendo el marco legal para los Así es, militares. entre ellos el mismo ministro de Defensa, porque puede ser que el nuevo Premier que entre, si es que se censura a Xiomara Alcén, decida pues poner, no sé, a otra persona de ministro de Defensa, porque sería su potestad con la señora Presidente, y cambien todo. Entonces, eso te da también un periodo, por lo menos por muy corto que sea, de inestabilidad y donde solamente gana la delincuencia. De acuerdo. Solamente gana la delincuencia y toda esta gente que está atrás de que, no solo que, porque atrás de que caiga el Premier, lo siguiente, y van a seguir. Empezaron con el ministro del Interior, ahora viene el Premier, y mañana más tarde van a empezar a presionar, que hay muchos, y congresistas incluidos, atrás de que caiga la señora Dina Boluarte. En un periodo en el cual necesitamos por lo menos alguna estabilidad para que se puedan implementar políticas realmente drásticas en esta lucha contra la inseguridad en general, pero en particular contra este crimen transnacional, ¿no? Efectivamente. Congresista Cueto, ¿esa es una posición suya en su bancada o toda la bancada en Personal, bloque personal? De acuerdo, personal. de acuerdo. Nosotros somos cinco y los cinco cada uno vota a la conciencia de lo que cada uno crea, ¿no? No hemos Muy tomado una bien. decisión aún. De repente mañana nos vimos y tomamos una decisión. eh, Pero yo usted no, no va a apoyar la censura, evidentemente. no, Muy no. bien. Le agradezco mucho al congresista José Ya, Cueto de la bancada de Honor y Democracia por ese contacto en directo, ¿no? Y hablando, dándonos sus opiniones sobre esta situación de Patás y evidentemente, ¿no? Nos sumamos. Sí, sí, hay que darle protección legal a los soldados y a los, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, ¿no? Obviamente sin que esto suponga alguna vulneración de los derechos humanos de algunos ciudadanos. Muchísimas gracias.